Hola, buenos días. En este vídeo voy a hacer un repaso de lo que es el tema 3 y tema 4 de segundo de la ESO. ¿Vale? Tema 3, diversidad de la materia. Tema 4, cambios en la materia. Vale, lo hago en castellano porque está adrede para algunos alumnos en castellano. Vale, el primer tema, como diversidad de la materia. Mira, lo que vamos a ver es cómo se presenta en la materia, si son homogéneos o heterogéneos, ¿vale? Pero más que este apartado realmente no me interesa, ¿vale? De cara a examinarlo yo en mi asignatura, ¿vale? Lo que me interesa es aquí detrás, al final del tema 3, página 70, tenemos un esquema que nos va a orientar bastante bien cómo está estructurado el tema. La materia, ¿vale? La materia se puede clasificar o bien en sustancias puras o bien en mezclas, ¿vale? Las sustancias puras, a su vez, pueden separarse en sustancias simples, que son las más simples de todas. Las más simples de todas sería esto, una tabla periódica, ¿vale? Los elementos de la tabla periódica. Por tanto, sustancia simple es toda aquella que está formada por un único elemento, por un solo elemento. En cambio, los compuestos son combinaciones de diferentes elementos en una proporción fija. ¿Vale? Es verdad que separar, por ejemplo, un compuesto sería el agua, H2O, dos hidrógenos y un oxígeno. El compuesto agua se podría separar en sustancias simples, por una parte el H2 y por otra el O2, ¿vale? Pero por métodos químicos, es decir, el ejemplo que yo pongo es que si yo tengo un compuesto como es el agua, H2O, y lo pongo a evaporar, lo pongo a calentar, a hervir en agua, el agua, a mí no se me ocurre que voy a tener dentro de unos minutos H2 y O2, ¿vale? Yo pondré el agua a hervir y pasará a agua gas, agua estado vapor, pero no pasará a estar H2 y O2. Tengo que ya recurrir a métodos químicos, ¿vale? Como una electrólisis, como podría ser esto de aquí, ¿vale? Que ya ponemos agua y hacemos una electrólisis y ahí ya se hace un burbujeo mediante una reacción química, ¿vale? Una reacción redox. Pero aquí no, aquí yo pongo a hervir agua y no. Entonces, por métodos químicos podremos pasar un compuesto a sustancia simple, pero solo por métodos químicos. Entonces, tenemos claro lo que es un compuesto, combinación de diferentes elementos, y una sustancia simple, un único elemento. Que en este caso, vosotros a estas alturas, de momento en segundo de la ESO, no tenéis que saber por qué es H2 o O2, ¿vale? Porque no es H3, pues porque sí, porque es así, ¿vale? Y de momento esto os lo daría yo, las moléculas os las doy yo, ¿vale? Que es H2 formada por dos átomos de hidrógeno. Vale, y si no son sustancias puras, son mezclas. Las mezclas, ¿vale? Ya es porque dependiendo de proporción tendrán unas propiedades u otras, ¿vale? Por ejemplo, una sustancia pura como es la sal de cocina, la sal que uso para cocinar, el cloruro de sodio, siempre tiene las mismas propiedades, ¿vale? En cambio, una mezcla de de cloruro de sal con yodo o cualquier otra, ya es una mezcla. ¿Vale? Y dependiendo de marcas, dependiendo de necesidades biológicas, tendrá una cantidad más de yodo, menos, lo que sea, ¿vale? Es decir, o una mezcla podría ser agua con azúcar, que ya dependerá de si está más dulce o menos dulce, dependiendo del azúcar que tenga, ¿vale? Por tanto, las propiedades pueden variar. En cambio, una sustancia pura como es el agua, las sustancias puras siempre tienen las mismas propiedades. El agua siempre hierve a 100 grados, ¿vale? Cuando el agua salada, por ejemplo, agua con sal, es una mezcla, hervirá a diferente temperatura dependiendo de la cantidad de sal que pongas. Yo siempre pongo el ejemplo de un agua que pones para hervir a macarrones, le ponemos sal. Pues el hecho de añadir sal hace que el punto de ebullición del agua ya no sea 100, será más, ¿vale? Por tanto, será mayor. Por tanto, de ahí lo de la mezcla, que pueden variar sus propiedades. ¿Vale? Tenemos mezclas homogéneas cuando no se distinguen sus componentes. ¿Vale? Agua con sal sería perfectamente una mezcla homogénea, porque la sal se disuelve, a no ser que le pongas una barbaridad de sal y ya no se disuelva y caiga al fondo del agua, del vaso. Pero en principio sería una mezcla homogénea, agua con sal, agua con azúcar, ¿vale? El aire, ¿vale? Un montón. Y ahora pongo más ejemplos, un segundo. Y mezclas heterogéneas son las que sí que se distinguen. El agua con arena se distingue, es una mezcla heterogénea, ¿vale?
Pero bueno, y aquí entramos ya en una, esto yo no lo veo, ¿vale? Porque aquí no todo es blanco o negro y blanco, ¿vale? No todo es homogéneo o heterogéneo. Hay siempre unos casos que, bueno, y si ponemos como ejemplo una espuma y es líquida, es gas, tiene dentro aire, yo lo veo, pero, ay, cuidadín, esto ya son coloides y esto, o emulsiones, y ahí ya no entro, ¿vale? Ahí yo ya, simplemente que se os quede claro que no todo es blanco o negro, ¿vale? Por ejemplo, el aire. El aire yo siempre lo pongo como ejemplo de mezcla homogénea. Yo el aire sé que está formado por un 20% de oxígeno. Bueno, yo lo sé, vosotros no. Pero yo sé que el aire que respiro tiene hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, argón, helio, ¿vale? Otros gases. Y yo no los distingo. No los distingo. Yo no sé estos oxígenos, no los veo, no sé distinguir. Mira, aquí hay más oxígeno, no lo distingo, ¿vale? A simple vista no se distingue. Pero en cambio, si tiro una persiana de la habitación, una habitación la hago oscura, ¿vale? Si la tiro la persiana y entra un rayo de luz, ¿vale? Vale, lo tendremos aquí. A ver, ¿dónde tenemos aquí? Ahora revisar el tema, un segundo. Pero la imagen la tenemos por aquí. Vale, no está. ¿Cómo es este libro? Qué raro. Bueno, pues si después me viene, ya lo pondré. Qué raro. Vale, pues bueno. Cuando pasa un rayo de luz, de sol, a través de una persiana, toda la habitación oscura, veréis muchas veces que hay polvo en suspensión en el aire. Muevo la manta, muevo el pelo, muevo el jersey y hay un montón. Y entonces cuando piensas, uy, ¿cuánto polvo hay en esta habitación? Cuando aparentemente el aire estaba limpio, tú lo veías limpio, acabas de limpiar toda la habitación, estaba impecable, nadie lo puede discutir y hay polvo en suspensión. ¿Por qué? Porque el aire, cuidadín, que si nos ponemos al detalle, no es tan homogéneo, sino que tiene partículas en suspensión que a la larga se depositan, la mesa y es cuando ves pues ya polvo, de verdad, polvo, ¿vale? Pero esto de coloides y emulsión yo no voy a entrar, ¿vale? Por tanto, vamos a ver el tema. Lo vemos así, ahora sí. Vale, mira, ahora sí. No está. Vale, por tanto, tema 3. Ahora lo vemos mejor aquí. Vale. Diversidad de la materia, aquí es donde estábamos hablando. ¿Cómo se presenta la materia? Si son homogéneas o heterogéneas. Homogéneas, no se distinguen a simple vista los diferentes componentes. Heterogénea, sí que se distinguen los componentes. Heterogénea, homogénea, heterogénea sobre ser el mismo compuesto, agua con agua, pero una es líquida, la otra es hielo, tiene diferentes propiedades, ¿vale? Homogénea, heterogénea, ¿vale? Homogénea, vamos a decir, el agua del mar, si no os pongo así como que tiene como que tiene arenilla o tiene partículas en suspensión, ¿vale? Es homogénea, ¿vale? Muy bien, por tanto, aquí volvemos otra vez a lo mismo, las mezclas heterogéneas y heterogéneas. Heterogénea, homogénea, ¿vale? Heterogénea, homogénea. Vale, si os pongo un vaso de zumo, pero con pulpa, pues es heterogénea. Si os pongo infusión filtrada, que está bien, que no sé, pues homogénea. El café lo vamos a considerar homogéneo. Heterogénea, ¿vale? Muy bien. Vale, las disoluciones, muy importante. Las mezclas homogéneas se pueden llamar disoluciones. Y aquí lo tenemos. ¿Qué son las disoluciones? Mezclas homogéneas. Como es una mezcla, como mínimo tendrá dos componentes. Uno en mayor proporción que el otro. Por ejemplo, agua salada. Pues el agua está en mayor proporción que la sal. ¿Vale? El componente con mayor proporción se llama disolvente. El componente con menor proporción es el soluto. Que puede haber un soluto o varios. El agua de la mar, como sabéis, es agua, disolvente agua, y tiene muchos solutos. La sal, que podría ser cloro de sodio, cloro de potasio, y lo que os podáis imaginar que os venga por la cabeza, ¿vale? Que no lo voy a decir aquí. Pero hay varios solutos. Vale, por tanto, disoluciones gaseosas hay muchas, ¿vale? No tiene por qué ser líquidas. Tenemos gaseosas como puede ser el aire.
Tenemos disoluciones líquidas que pueden ser que tengan un soluto en dispersión, un sólido en dispersión, ¿vale? La sal o el azúcar, que tengan un líquido en dispersión, ¿vale? Que sea líquido con líquido, agua con alcohol, por ejemplo, colonia, o el vino, ¿vale? O el vinagre, que es agua con un ácido acético. Y disoluciones sólidas también existen. Las más importantes son las aleaciones metálicas, que son mezclas de varios metales, de varios sólidos, que aparentemente el acero, por ejemplo, o el bronce, o el latón, que es lo que se fabrican los envases de conserva, yo aparentemente no distingo el estaño de la zinc, o en el acero, ¿vale? La chapa de acero que podáis tener en la nevera o en cualquier electrodoméstico que tengáis por casa, o no sé cuál, cualquier cosa. Yo no distingo el hierro del carbono y está, ¿vale? Hay una mezcla. Por tanto, aquí tenemos en Aules, veréis un vídeo de 9 filas, ¿vale? 9 casos de gas-gas, ¿vale? De gas líquido, gas sólido, porque también hay mezclas que son un gas y hay dentro un sólido. Por ejemplo, el humo. El humo lo voy a considerar como una mezcla homogénea, que es un gas, y dentro hay partículas sólidas en suspensión, que no las puedo distinguir, pero están, ¿vale? A la larga se depositan, se sedimentan en el suelo y se pueden distinguir, pero en el aire no, ¿vale? Hay disoluciones pues, en gas, por ejemplo, que sea una disolución líquida y dentro una dispersión de gas. Pues es una bebida gaseosa, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí, como os he dicho, en Aules hay un cuadro. Muy bien. Las dispersiones coloidales, esto que he dicho que no todo es blanco o negro, aquí estaba el efecto Tyndall que quería decir yo, ¿vale? Como vemos que se puede distinguir un rayo de láser, por ejemplo, si tú proyectas un rayo láser y no ves el haz de luz, no lo ves, es porque el aire en ese momento no se distingue en partículas. Pero si lo haces pasar a través de partículas en suspensión, una habitación oscura o algo, sí que se veía el haz. O un día perdón, es que me cuesta hablar en castellano. Si un láser lo vemos a través de una disolución, un líquido o niebla, sí que lo vas a ver. En cambio, un día despejado no vas a ver el rayo. Verás dónde apunta, pero no verás el rayo, la línea del rayo, ¿vale? La trayectoria del rayo. Pero como he dicho, los coloides y las dispersiones no los vamos a ver, ¿vale? Coloides y emulsiones no los vamos a ver, porque ahí entramos a grasas, espumas, nada. Mezclas de la vida cotidiana, pues bueno, como estamos nombrando, pues agua del grifo, aire, monedas que tienen una aleación, cualquier cosa, ¿vale? Muy bien. Vale, las mezclas, ¿vale? Las mezclas se pueden separar, ya sean homogéneas o heterogéneas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a ver mezclas heterogéneas. Separar mezclas heterogéneas como, por ejemplo, arena y gravita, ¿vale? Piedrecitas. Se pueden separar mediante el garbellament, ¿vale? Mediante un garbellament, el garbello, ¿vale? O podemos separar limaduras de hierro de arena. ¿Por qué? Porque con un imán, aprovechando las propiedades que tiene, por ejemplo, aquí hemos separado por diferencia de tamaño. Aquí hemos separado por que una sustancia tenía propiedades ferromagnéticas y otra no, ¿vale? O arena y agua, pues aprovechando las propiedades de que el agua se disuelve, o sea, el agua es líquida y la arena no se disuelve en el agua, podemos separar por filtración. Esta técnica de filtración mantiene la arena arriba y el agua abajo. Esto no serviría para arena y sal, perdón, para agua y sal, porque el agua y sal sí que están mezcladas, sí que son homogéneas, ¿vale? Por tanto, hay que distinguir que si es homogénea o no es homogénea, utilizaremos unas técnicas u otras, ¿vale? Por ejemplo, el agua y sal que estaba comentando aquí es una mezcla homogénea y la tendríamos que separar ya por evaporación, que la tenemos aquí, ¿vale? O por cristalización. Esta es la técnica de evaporación que se utiliza en las salinas de Torrevieja, por ejemplo, ¿vale? Que ya pues se deja evaporar el agua y aprovechando que la sal estaba disuelta pero no se evapora, se quedará la sal como residuo y el agua evaporada, ¿vale? Cuando, por ejemplo, vale, por tanto, me he ido porque quería comparar la situación de arena y agua con agua y sal, perdón. Pero me había dejado esta, que es una mezcla de aceite y agua.
que no es homogénea, es heterogénea, ¿vale? Y por tanto aprovechamos la técnica de decantación. Este embudo, que es muy visual, porque es un embudo, pero tiene un cierre de paso, ¿vale? Una llave de paso aquí debajo, de manera que si abro la llave de paso pasará el agua es más densa que el aceite, está debajo y no se mezclan. Por tanto, en este caso aprovechamos que hay dos líquidos que son inmiscibles, que no se mezclan, ¿vale? Como el agua y el aceite, y además tienen diferentes densidades, ¿vale? Por tanto, en este caso aprovechamos la técnica de decantación. O por ejemplo, agua y barro, ¿vale? Son inmiscibles, no se mezclan y además el barro se queda debajo, es más denso. Vale, este ya lo hemos comentado. Y después nos queda aquí la destilación, que sirve para cuando tenemos dos líquidos que sí que se mezclan, son miscibles, y tienen en este caso diferente punto de ebullición, como el agua y el alcohol, ¿vale? Esto que veis aquí amarillo podría ser una mezcla de agua y alcohol, un alcohol amarillento, ¿vale? Y aprovechando que el alcohol hierve a 70-80 grados y en cambio el agua hierve a 100 grados, como sabéis, hay un margen de 20 grados de diferencia que permite que yo ponga a hervir esto es un mechero que pone a hervir y el alcohol va a hervir antes, a 70-80 grados ya hervirá. Esto es un termómetro, ¿vale? Y entonces esto detectamos que ya estamos llegando a 80 grados, ¡pum! Veremos cómo esto empieza a burbujear y el alcohol está hirviendo y pasará por aquí y como el circuito por aquí no puede pasar, que esto es un termómetro, cierra el paso, va por aquí. Esto es un refrigerante donde entra agua del grifo por fuera, esto es un doble tubo refrigerante. El tubo externo, ¿vale? Es como un cilindro dentro de otro cilindro. Por el tubo externo pasa agua corriente que viene del grifo. Y esto lo que hace es enfriar, ¿vale? Por aquí sale el agua o por aquí entra y por aquí sale, mejor dicho, ¿vale? Y esto enfría este tubo, que como por dentro el cilindro interior está pasando el alcohol en gas, al enfriarse condensará y se formarán gotas de alcohol, que es por gravedad, el tubo está adrede inclinado, va a caer hacia la derecha y caerá este tubo, de manera que aquí obtendremos el alcohol, ¿vale? El que hierve antes, puro. Y aquí, cuando ya se ha evaporado todo, vemos que el termómetro ya empieza a pasar a 90. Es porque ya todo el alcohol ha hervido y ha pasado por aquí. Por tanto, cuidadín, porque cuando llegue a 100 grados es cuando le toca el turno a hervir el agua, ¿vale? Y por tanto, tenemos que separar el proceso porque si no acabaría también pasando por aquí. Y lo que yo quería era mezclar. Por tanto, cuando ya vemos que el termómetro vuelve a subir la temperatura es porque ya está todo el alcohol, ¿vale? Evaporado. Muy bien, y después tenemos aquí una cromatografía, que esto no es como técnica de separación, donde puedo obtener separado una parte de otra, sino más bien es para distinguir. Esta experiencia la hago hacer en clase durante el segundo trimestre normalmente, en el que pongo 3 tintas de rotulador negro, ¿vale? En un papel de filtro, como el papel del café, de las bolsas de café o que os lo doy yo, ¿vale? Que no lo tenéis en casa. Y después se sumerge un poquito, solo el borde del papel, en alcohol, ¿vale? Esto es alcohol sanitario. Y solo el borde, sin manchar, sin sobrepasar las 3 tacas, las 3 manchas de rotulador negro. De manera que el papel, como absorbente que es, ¿vale? Va a absorber, ¿vale? Y como hacen las plantas, ¿vale? Por absorción, ¿vale? Por capilaridad va a subir el alcohol y el alcohol es muy buen va a disolver muy bien la tinta del rotulador. Cada rotulador, no sé si lo he dicho, será de una marca, Edding, Carioca, Bic, cualquier, ¿vale? De manera que podremos distinguir que el tinta negra, que aparentemente era negra y solo era de un color, resulta que el negro está formado por muchos colores, el magenta, el cian y el amarillo, ¿vale? Y dependiendo de tintas, tenemos una proporción u otra, ¿vale? Aquí vemos más componente amarillento, aquí vemos más magenta, y el cian, ¿vale? Muy bien, por tanto, esto es una técnica que sirve para identificar, no para obtener, más bien separar las tintas. Mira, vuelvo a tener tinta azul y tinta amarilla, no. Vale, aquí hablamos ya de las sustancias puras, que como he dicho en el esquema del final, las sustancias puras pueden ser mezclas las sustancias puras pueden ser compuestos o sustancias simples. A ver, ahí estaba, compuestos o sustancias simples, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una sustancia pura, abre,
Bueno, y aquí es donde, ahí, esto es lo que yo buscaba, perdón. Sustancias simples, por ejemplo, hidrógeno, tabla periódica, lo tenemos aquí. El oxígeno lo tenemos aquí, el azufre lo tenemos aquí, el cobre lo tenemos aquí. Como había dicho yo antes, todas las sustancias simples son las de la tabla periódica, ¿vale? Bueno, no me ha salido muy bien la tabla periódica, pero sería eso, ¿vale? En cambio, un compuesto químico ya está formado por H2O, dióxido de carbono, CO2. El azúcar, por ejemplo, yo os diría la fórmula. Yo no me tengo que saber todos los compuestos que existen en la naturaleza, pero los tenemos que reconocer porque yo os diré la fórmula, ¿vale? CO2, C8H18, yo os diré la fórmula entre paréntesis. ¿Vale? Y bueno, y aquí explica un poco que un compuesto no es una mezcla, el agua es H2O y en cambio no podemos, yo cuando pongo a hervir el agua no se obtiene O2 y hidrógeno, ¿vale? Que no. Vale, pues esto sería el repaso del tema 3. Lo siento, pero voy a tener que cortar y hago otro vídeo.